Muy buenas noches, queridos hermanos. El Todopoderoso Yahweh les bendiga ricamente. Estamos aquí una vez más para proseguir con nuestro tema, la serie de estudios que estamos dando sobre el milenio, el Evangelio del Reino, todo lo que tiene que ver con el Evangelio del Reino, el ya pero todavía no. Le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos presentes y amigos en este estudio especial donde estamos estudiando las profecías del fin relacionadas a la venida del Mesías en gloria. Quiero felicitar a cada hermano que le ha dado seguimiento a este estudio y que se han mostrado interesados en seguir aprendiendo. Esto es de un gran agrado y un privilegio poder saber que los hermanos están prestando atención y se están interesando en conocer a profundidad las Escrituras. Para los nuevos que no me conocen, soy Joel del Rosario, pastor de la congregación El Redil de Salvación. Estamos tratando de llevar a los hermanos, a los amigos, al conocimiento de la verdad, de acuerdo al Evangelio que trajo nuestro Salvador, el Maestro, el Mesías, Yeshua, conocido como Jesús tradicionalmente. Y estamos aquí para mostrarle lo que el Evangelio nos enseña en cuanto al reino. Hemos estado estudiando las profecías que hablaban del establecimiento del reino y cómo se habló de un milenio o 1000 años de reino. Y estuvimos viendo que ese reinado estaba constituido por los fieles que habían muerto y que estaban reinando con el Mesías durante ese periodo llamado milenio, un periodo simbólico, porque esas gentes, esos creyentes estaban en alma reinando, esperando la resurrección de los muertos, ya que también se le dice en el libro de Apocalipsis que esperaran un poco más de tiempo hasta que se completara el número de los que habían de morir como ellos. A esto se le llama la primera resurrección, que tiene que ver con la persona salir de su cuerpo y estar presente en el Señor, como decía el apóstol Pablo. Para él no sabía qué escoger, pero que era mucho mejor estar presente con el Señor aunque estuviera ausente en el cuerpo, ya que él quería ser encontrado revestido y no desnudo, haciendo alusión a que si quedaba para la venida del Mesías, pues prefería estar vivo aquí en la tierra. Y estuvimos viendo lo que tenía que ver con el reino establecido por el Mesías cuando él vino y todo lo que tiene que ver con las profecías que se fueron cumpliendo desde el siglo I y cómo se presenta Apocalipsis de forma paralela en los eventos, llámese los sellos, las trompetas y las copas, de forma paralela, todo apuntando a un solo evento, al tiempo del fin, que eso incluye la gran tribulación y luego la venida del Mesías de forma visible al levantar a su pueblo, al sonar la trompeta, envía a sus ángeles. La semana pasada estuvimos viendo lo relacionado a el Evangelio del Reino, el ya pero todavía no. Hoy nos toca la quinta parte de este tema que tiene que ver con el Evangelio del Reino, el ya pero todavía no. Estuvimos viendo la semana anterior cómo el Antiguo Testamento presentaba un panorama conjunto de los eventos proféticos que se iban a cumplir cuando el Mesías
viniera. Y el Mesías fue presentado en la muerte, se le llama el Mesías sufriente o el Mesías Ben Yosef, y también el Mesías reinante o el Mesías Ben David o hijo de David, y en el caso del sufriente el Mesías hijo de José, representado haciendo una tipología de José en Egipto, cuando en el Antiguo Testamento fue llevado a Egipto vendido como esclavo. Entonces estamos viendo que los profetas presentaban un panorama conjunto, todo en un solo evento. Pero luego que vino el Mesías y los apóstoles, se fue abriendo la cortina, y entonces los eventos se ven separados. Las profecías cumplidas en el tiempo del Mesías y los apóstoles, y luego las profecías que se iban a cumplir en lo subsiguiente, luego del Mesías y los apóstoles, hasta el tiempo del fin, llamado el siglo venidero, siglo presente y siglo venidero. Dos etapas del Evangelio. Estamos en el siglo presente y falta por cumplirse ya finalmente el siglo venidero, que tiene que ver con el reino eterno, el establecimiento del reino eterno cuando el Mesías venga definitivamente a la tierra. Entonces, esto es en forma resumida que le hemos estado mencionando lo que hemos estado estudiando para los que no han podido ver el estudio. Pues ahora vamos a dar comienzo entonces al tema que nos corresponde hoy. Es la quinta parte de esta serie de estudio relacionado al reino de Yahweh. Los creyentes, por tanto, han ingresado a través del Mesías o en la nueva creación. La iglesia, el espíritu, la vida en el Mesías son magnitudes escatológicas, aquellas que se reúnen en Jerusalén durante los primeros misteriosos días de la iglesia. Saben que es así, ya que dan cuenta de que saborean los poderes del mundo venidero, lo que se había predicho en las Sagradas Escrituras que le sucedería a Israel o al hombre en el Hecatón, ya le había acaecido a Yeshua y se ha cumplido en él. La piedra fundamental de la nueva creación ha sido colocada. Noten que dice Isaías 28:16. Por eso, Yahweh el Señor dice así, o sea, Jehová: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que cree no actuará precipitadamente. Esto aquí está haciendo referencia al Mesías como la piedra fundamental, la piedra probada, la que hace el fundamento para la nueva creación. ¿Cuál nueva creación? Bueno, se empieza con lo que es la iglesia o la asamblea, la congregación de los santos restaurados, o el pueblo escogido llamado Israel, que estaba siendo restaurado. Llámese las 12 tribus de Israel. Hemos hablado de 10 tribus del norte y 2 tribus del sur. Profecía que se vinieron a cumplir y a seguir cumpliendo después del Mesías en cuanto a la restauración del pueblo, y cómo este fundamento sigue en su crecimiento, un templo que está siendo desarrollado, que está siendo construido con piedras vivas. Entonces ya esa piedra principal está puesta para las demás cosas que van a suceder, que tiene que ver con el reino, que tiene que ver
con lo que el Mesías vino a establecer. Por eso es una parte clave importante que el creyente entienda que ha ingresado a una era, la era de la creación, la nueva creación, donde el Espíritu, donde la vida del Mesías tienen que ver con lo profetizado que se ha estado cumpliendo. Y todo esto tiene que ver con los poderes del mundo venidero. Es como si se estuviera dando un adelanto de todo lo que va a ocurrir ya finalmente en la tierra y con los creyentes en el Mesías. Pablo, en una de sus primeras epístolas, en Gálatas 4:4, indica que el Mesías vino al mundo en el cumplimiento del tiempo o al llegar a la plenitud de los tiempos. La formulación griega es to pleroma, tu cronum. La palabra pleroma denota la idea de plenitud, de llevar algo a su cumplimiento. Primera de Corintios, Pablo formula esta verdad en un lenguaje sorprendente. Estas cosas les acontecieron, dice Pablo, a los israelitas que vagaban por el desierto como ejemplos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, literalmente los fines de las edades. Ta teleton ainun. Nuevamente se hace patente aquí el lenguaje de cumplimiento, hermanos. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, corroborando lo que enseñó Yeshua, que estamos en el fin de los siglos o fines de los siglos. Estamos hablando entonces de los fines de las edades. Hace 2000 años, reitero, como hemos dicho en otros estudios, desde el siglo I empezó el tiempo del fin. La trayectoria que ha venido pasando en la vida de los creyentes, de la iglesia, es un cumplimiento que ha ido avanzando, y a eso se le llama los tiempos del fin. Es importante, hermanos, por eso este estudio lo estamos dando lo más pausadamente posible, lo estamos dando con el detenimiento necesario para que ustedes, con las notas que están haciendo con su lápiz y papel, tranquilito ahí en su casa, sentado ahí con su familia, no se desconecte, dejen cualquier cosa que esté haciendo, porque este estudio es importante que lo entendamos, como hemos dicho, para que podamos estar claros de los acontecimientos que han de venir próximamente. No se distraiga, mantenga la comunión y conéctese al estudio para que pueda entender, que el Espíritu le guíe a la verdad, porque lo que estamos enseñando no lo estamos enseñando de voluntad propia ni palabra mía, sino palabra escrita, palabra que es dada por el Padre a través de sus escrituras. Entonces, si hemos alcanzado los fines de los siglos, nosotros, Pablo nos incluye ahí, significa entonces que hay que prestar mucha atención a los acontecimientos que están ocurriendo. Aquí vemos entonces que Yeshua se ofreció en el fin de las edades. Noten esto. El escritor de Hebreo expresa la misma idea al mostrar el contraste entre el Mesías
y los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, que debían entrar al lugar santísimo año tras año con una sangre que no era la suya. El Mesías indica el escritor, es muy superior, el Mesías es muy superior a estos sacerdotes, dado que ahora en la consumación de los siglos, o sea, literalmente al fin de las edades, en griego sería episintelai, ton ainun, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, según Hebreos 9:26. Al hacer la comparación con la actuación provisional de los sacerdotes del Antiguo Testamento, la epístola a los Hebreos ve la aparición del Mesías en términos de un cumplimiento escatológico y final. O sea que al Mesías entregar su cuerpo, derramar su sangre en el Calvario, está haciendo un cumplimiento escatológico, o sea, final, lo que marca el antes y el después es la muerte del Mesías. Lo que marca el final de las cosas es la muerte del Mesías. Por eso hemos entrado desde ese momento en que Yeshua fue entregado y que entró y se presentó como el sacrificio perfecto de una vez para siempre. Ese es un cumplimiento final al fin de las edades, como dice el escritor a los Hebreos, la consumación de los siglos. Entonces, si estamos claros en esa parte de que Yeshua se ofreció en el fin de las edades, entonces podemos entender que empezó el tiempo del fin desde ese momento. Pero aquí vemos algo muy interesante, siguiendo con el desarrollo de lo que significa el tiempo del fin. El anticristo y el falso profeta son los personajes que presenta la Biblia, en especial el anticristo, que muchas personas están esperando que se va a manifestar y que estamos claros que va a ser así. Pero hay que tomar en cuenta lo que dice la Escritura relacionado a este personaje y a su forma de operar, su forma de actuar, porque es muy delicado estar especulando sobre este personaje y sobre su forma de actuar si nos desligamos de las Escrituras. Por ejemplo, ya acá, sin embargo, en lugar de usar la expresión los días postreros, Juan usa las palabras Ecate, hora, o sea, última hora, que la versión Reina Valera, revisión del 60, traduce como último tiempo, y la Nueva Biblia Española como momento final. Esto lo vemos, por ejemplo, en 1 Juan 2:18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido o han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En otro pasaje, el tiempo presente, Cairo, es contratado con la era por venir. Dice: de cierto os digo que no
hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijo por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo, Cairo, Toutu, y en el siglo venidero, tu Aini, tu Ekatemu, la vida eterna, o Oshomenu, perdón, la vida eterna, según Lucas 18, 29 y 30. Haciendo referencia a lo que dice Juan 2, 18, con relación al anticristo, hermanos, es notable que el apóstol está diciendo que ya es la última hora. En el momento que el apóstol Juan está hablando del siglo I. Y si él está diciendo que ya han surgido muchos anticristos y que por eso se conoce que es el último tiempo, entonces, ¿qué podemos decir de ahora? 2000 años después de haber visto todas las cosas que han acontecido en la historia y en diferentes países con diferentes señales, ¿qué podemos decir ahora con un evento como el que está ocurriendo en la actualidad? ¿Qué podemos decir del anticristo? ¿Qué se está fraguando detrás de la sombra? ¿Qué es lo que está pasando en la humanidad? ¿Qué es lo que está marcando? Bueno, hermanos, sin querer especular, sin querer decir cosas que no son, quiero decirles que es tiempo de estar pero muy atento y velando, porque se puede dar que haya una manifestación de un personaje que sea puesto por las naciones y las potencias mundiales a regir el mundo, y que se establezca un sistema donde haya un control total, un gobierno totalitario que ponga a la humanidad en una situación como la que se está dando, en la que la humanidad exija a gritos, que necesitan a alguien que resuelva la situación de salud, económica y social. Se estará pidiendo a gritos, y las personas de forma voluntaria aceptarán la propuesta de un sistema que tenga soluciones inmediatas. Y como hemos dicho, lo dice el apóstol Pablo: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Por eso el apóstol Pablo en esos versículos anteriores nos manda a que velemos, que no seamos necios, que no seamos ebrios, que no durmamos, porque lo que viene es una aparente paz, solución a todos los problemas, y que sea que se cumpla de inmediato o pase un tiempo considerable, ya la plataforma está puesta. A los seres humanos lo han ido acondicionando, los hombres han ido acatando el sistema, se han ido adecuando al sistema, y todo está tomando su curso para luego entonces levantar todo lo que se llama en contra de Dios, en contra de la palabra, en contra del pueblo escogido. Esa será la segunda etapa después que se establezca el sistema, cuando haya un control total
entonces las cosas tomarán su curso como está establecido y nosotros tenemos que aferrarnos fuerte, fuerte a la palabra escrita por el Señor a través de los apóstoles. Ya es el último tiempo, dijo el apóstol Juan, hace 2000 años. Por eso dice él, por eso conocemos que es el último tiempo. Porque han surgido muchos anticristos. Hombres usados por el diablo para destruir a la iglesia, para oponerse al pueblo escogido, para matar al pueblo escogido, para perseguir al pueblo escogido. Usted y yo, hermanos, estamos en el momento cumbre para saber cómo estamos delante de nuestro Padre Celestial. El Padre nunca envía algo sin antes anunciarlo y advertirlo. Y el panorama que se está viendo a nivel mundial es un panorama sombrío. No sabemos qué va a suceder en los próximos días, los próximos meses, pero de algo estamos seguros, y es que la palabra se va a cumplir sí o sí, y nosotros tenemos que estar preparados, concientizados, llenos de fe, llenos de amor, llenos de fortaleza para poder mantenernos en pie con la fuerza y guianza del Espíritu de Yahweh en este tiempo. Más luego estaremos ampliando más sobre el anticristo, porque profundizaremos en el libro de Apocalipsis sobre este tema, pero por el momento quiero que sepan que cuando se habla de esto, de una manifestación del anticristo, ya es algo que viene ocurriendo desde el siglo I en cuanto a la operación, en cuanto a la forma de manifestarse en lo oculto, en usar personas, hasta que llegue el momento preciso en que de manera definitiva este personaje se manifieste. Viendo aquí lo que dice Lucas, Yeshua hablando, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, Cairo, Toutu, y en el siglo venidero, la vida eterna. Aquí el Mesías está refiriéndose al precio a pagar. Pasajes de este tipo dejan bien en claro que los escritores del Nuevo Testamento anticipaban una era futura que seguiría a la presente, porque habla de el siglo venidero. En este siglo y el venidero. Pero ¿cuál es el precio a pagar para entrar en el siglo venidero? Bueno, primero que todo aquel que cree en el Mesías y ha sido lavado con la sangre, tiene el Espíritu Santo. Por ende, va a estar dispuesto a dejar casa, padre, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios. Por el reino de Dios. Todo el que está dispuesto a pagar ese precio
es porque tiene el Espíritu Santo de Yahweh en su corazón, y eso le está impulsando a tomar decisiones serias en su vida. Si ese sentir no está en el corazón de la persona, entonces su salvación es cuestionable. Si no estamos dispuestos a hacer sacrificio por la causa del reino de Dios, es cuestionable nuestra fe. No significa que yo voy a pagar un precio para ser salvo, porque la Biblia no me enseña así. La salvación no es por obra. Yo no puedo hacer nada para ser salvo. Yo no puedo alcanzar el reino de Dios por lo que yo haga. Yo alcanzo el reino de Dios por lo que Yeshua hizo por mí en la cruz del Calvario. Pero la evidencia de que yo he sido salvo y que he sido comprado a precio de sangre es que estaré dispuesto a dejar todo eso que menciona el maestro aquí, si fuera necesario. Es bueno estar cómodo. Es bueno estar con tecnología, como estamos ahora disfrutando de poder comunicarnos, aunque sea por esta vía, por el celular, por la computadora. Es bueno, es una gran bendición. Es una bendición tener nuestra casa, tener nuestro vehículo, tener ingresos por el momento, lo que tienen. Es bueno disfrutar del ambiente de comodidad. Pero ¿qué tal si eso comienza a desaparecer? ¿O todavía estamos dudando de que eso puede suceder después de lo que estamos viendo a nivel mundial e histórico como nunca antes? ¿Estamos todavía dudando o pensando de que las cosas van a continuar igual como siempre? ¿Y que todo va a volver a la normalidad? A la normalidad va a volver aquel que no sabe lo que está ocurriendo, porque al estar apegado a lo material, todo se le va a poner fácil al que quiera estar sujeto al sistema que se va a implementar. Todo el que quiera estar sujeto al sistema que se va a implementar, que al final resultaría en una sujeción completa y un despojo de la libertad por completo, porque todo el mundo estará siendo vigilado, monitoreado, estará siendo controlado, todos sus movimientos, todas sus acciones, todas sus ventas, todas sus compras, todo en absoluto, porque es el sistema que se va a implementar. Que es bueno en un sentido, diríamos, sí. ¿Por qué? Porque muchas cosas de las que afectan a la sociedad van a ser eliminadas. ¿Pero a qué precio? Porque es bueno que haya control de lo que es lo financiero para que nadie te robe. Es bueno que haya control de la justicia para que nadie cometa crímenes sin ser castigado. Es bueno controlar el narcotráfico. Es bueno controlar la corrupción política. Es bueno. Pero ¿qué viene detrás de eso? Lo que la Biblia enseña, que no podremos tomar acciones como pueblo de Dios en contra de un sistema que se opone a Dios. No podremos hacer nada. Y si nosotros nos apegamos al sistema, a la comodidad, a la vanidad, al materialismo, al entretenimiento, esas son las carnadas que el sistema está poniendo
a todo aquel que no está entendiendo la palabra de Dios, las sagradas escrituras, va a ser pescado y cuando venga a darse cuenta será muy tarde. La palabra lo enseña muy claro. Por eso, cuando se habla de despojarse, el Mesías está hablando claro aquí. Que todo el que haya hecho un desprendimiento en su vida de las cosas materiales, va a recibir mucho más en este tiempo, en este siglo, en esta era, como dicen otras traducciones. Y en el siglo venidero, en el reino venidero, la vida eterna. O sea, la consumación total de la gloriosa salvación que se nos fue entregada y que hoy la tenemos en nosotros por el Espíritu Santo, asegurada, completada y que se va a manifestar cuando venga Yeshua nuestro Salvador. Amén, hermanos. ¿Cuánto dan gloria a Yahweh por eso? Él es maravilloso, Él es glorioso. Nuestra vida está en sus manos. De Él dependemos. De Él estamos, por Él estamos en pie. Él es nuestro sustento. Él no nos deja, Él no nos abandona. Pero tenemos que estar claros en dónde está mi pie parado. Si es en el mundo o es en la roca, en el fundamento, la piedra principal del ángulo. Es ahí donde yo tengo que estar claro, hermanos. Es ahí donde tengo que estar claro. Continuamos. En Juan 12:48, Yeshua dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Comprobamos así que según los escritores del Nuevo Testamento ya estamos en los días postreros, pero que el día postrero está aún en el futuro. Note bien, cuando Yeshua dice la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, se está refiriendo al día definitivo, al día de su venida, cuando llegue el juicio, cuando todo ya se cumpla. Eso se le llama el día postrero. Pero aquí podemos entender entonces que cuando se habla de que estamos en los días postreros, eso tiene que ver con el momento del establecimiento del reino, y el día postrero tiene que ver con el día que se acerca ya definitivo, el día final. Amén, hermanos. Ese es el punto clave de las escrituras que estamos estudiando relacionado al evangelio del reino. El ya, pero todavía no. Pablo en Tito 2, 11 al 13 indica que el creyente del Nuevo Testamento vive entre dos venidas del Mesías. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, en griego epifane, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación, epifanía, gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Yeshua el Mesías. Aquí encontramos, hermano, el apóstol Pablo indicando al creyente
que vive entre dos venidas. La venida del Mesías, cuando se manifestó para salvación a los hombres, y su manifestación cuando viene a juzgar, cuando viene a manifestarse de forma gloriosa, como dice el versículo, la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, el Yeshua el Mesías. Por eso la recomendación aquí es que vivamos en este siglo. ¿Cuál siglo? En este que estamos viviendo, desde el siglo I en adelante hasta la fecha, sobria, justa y piadosamente, aguardando esta esperanza bienaventurada, una esperanza que nos convierte en dichosos, una fe, una confianza plena en que a pesar de lo que pasa, a pesar de lo que está pasando, nos mantendremos sobria, justa y piadosamente en nuestro diario vivir, hermanos. Por eso no podemos como hermanos estar mordiéndonos, estar aruñándonos, estar blasfemándonos, maldiciéndonos, porque eso no va acorde con un creyente, alguien que ha creído en el Mesías. Usted tiene que estar claro, usted tiene que vivir, dice ahí, justa, piadosamente. Debe ser sobrio. El amor en este tiempo debe prevalecer más que todo. El amor a mis hermanos, a mis familiares. Si tienes problemas con tus padres, reconcíliate con ellos. Este es el tiempo. Si tienes problemas con tus hermanos, reconcíliate con ellos. No endurezca tu corazón, porque si queremos estar en la manifestación de nuestro Salvador Yeshua, si queremos soportar lo que ha de venir a esta tierra, la tribulación anunciada que ha de venir, ¿cómo la voy a soportar si no puedo soportar a mi hermanito? Dígame, ¿cómo voy a soportar lo que viene si no estoy dispuesto a entregar por completo mi corazón al amor, a la paciencia, a la tolerancia, al querer vivir de acuerdo a la voluntad de Yahweh? Aunque mi carne, aunque mi corazón me diga que no, yo tengo que obedecer a la conciencia, al Espíritu de Yahweh que está dentro de mi espíritu, para que yo pueda dar el ejemplo de que el Mesías vive en mí. Queridos hermanos, aguardemos la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro glorioso, gran Dios y Salvador Yeshua el Mesías. Pero tenemos que cambiar, tenemos que demostrar realmente que en nosotros vive Yeshua. Porque la presión del mundo que viene no va a ser chiquita. Yo tengo que estar claro en eso. Y tengo que empezar desde ya a desprenderme de las cosas materiales, a ser humilde y a reconocer que necesito amar a mis hermanos y a los demás. El reino de los cielos se ha acercado, hermanos. El reino de los cielos se ha acercado. Al principio del Nuevo Testamento oímos tanto a Juan el Bautista como a Yeshua anunciar la llegada del reino de Dios. Juan el Bautista llegó al desierto de Judea con su predicación diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Yeshua también anunció la venida del reino y lo hizo con palabras que sonaban muy parecidas a la de Juan el Bautista. Él decía: el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Sin embargo, aunque los mensajes de Juan el Bautista y de Yeshua tenían un sonido similar, existía una diferencia básica entre los dos. La clave a la diferencia se encuentra en las palabras de Yeshua: el tiempo se ha cumplido. En tanto que Juan había dicho que el reino estaba a punto de llegar en la persona de aquel que había de venir, Yeshua decía que el tiempo predicho por los profetas se había cumplido, según Lucas 4:21. Por lo tanto, tenemos aquí una comparación y una afirmación de Juan el Bautista y Yeshua. Juan diciendo, se ha acercado, Yeshua diciendo, se ha cumplido. Es ahí la referencia clave de lo que estamos hablando. Pero vemos una definición del reino de Dios. Muchas personas tienen un ideal del reino de Dios muy distinto. Algunos creen que el reino de Dios se ha establecido y que nosotros los creyentes vamos a ejercer el control y el dominio estando en las esferas políticas, ocupando los mejores puestos, los mejores cargos, y que de esa manera vamos a poder llenar la tierra del reino de Dios. Pues la Biblia no lo presenta de esa manera. Es al contrario. Los poderes del mundo, la política del mundo está siendo controlada por una hegemonía que viene directamente del dragón. Pero el evangelio del reino está siendo dirigido por el Mesías mismo, y que promete persecución, que promete que íbamos a ser injuriados, perseguidos por causa de su nombre y por causa del evangelio. Entonces, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. El reino de Dios no consiste en poderes humanos, ni en grandeza, ni en fama humana. El reino de Dios no consiste en eso. Independientemente de que yo creo que alguien que llegue a la política y pueda ejercer un buen trabajo, lo puede hacer siempre y cuando no comprometa la verdad, que es el problema mayor que existe entre el evangelio y el mundo, porque el mundo no ama, no quiere, no recibe el evangelio, ni los principios, ni los mandamientos de Dios. Por lo tanto, en el momento que alguien crea que el reino de Dios se va a establecer aquí en la tierra de forma humana, está equivocado. Otros creen que el evangelio consiste en que el Señor se quedará allá arriba reinando con 144,000 y que no va a descender y que simplemente todo va a pasar y que habrá un tiempo de paz abundante y seguridad sin el pecado aquí en la tierra y que todo va a ser color de rosa. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios tiene un cumplimiento primario y un cumplimiento final. Cumplimiento primario: Yeshua viniendo a morir, resucitó y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas a reinar junto con los que han sido muertos y que esperan la resurrección final y que están sentados con el Mesías. Para cuando Él se manifieste, entonces definitivamente el reino de Yahweh aquí en la tierra, y todo pasará, cielo y tierra pasará, todo pasará, poder político pasará, fama pasará, riqueza pasará, poderío pasará. Solamente permanece todo aquel que haga la voluntad de Yahweh. Ese permanecerá para siempre, como dice la palabra. ¿Cuál es la definición? Yeshua dice: cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre,
recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En el pasaje paralelo en Marcos, Yeshua habla de dejar todas estas cosas por causa de mí y del Evangelio. En el paralelo lucano, sin embargo, Yeshua habla de dejarlo todo por el reino de Dios. O sea que hablar del Evangelio, hablar de el nombre de Yeshua, es lo mismo. Una definición tal en los escritos apostólicos, la palabra de Pablo la encontramos en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu del Eterno. Es ahí donde se encuentra la definición de lo que es el reino de Yahweh. Reino de Yahweh, el reino de Dios es Yeshua mismo. Su nombre es el reino de Dios. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si usted está en el reino de Yahweh ahora mismo, en su corazón debe haber paz. Paz, hermano. Paz. Si usted pertenece al reino de Yahweh, usted no puede estar preocupado, desesperado, vuelto loco. Usted no puede estar enfocado en la situación, tiene que estar enfocado en el reino de Yahweh, porque es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Repetimos, no se sature de noticias negativas. No se sature viendo cómo la gente está muriendo. No se sature viendo cómo el mundo se está yendo a pedazos. No se sature de noticias, hermano. Invierta mayor tiempo en la lectura de la palabra, en la oración, en la edificación, en ver cosas que edifiquen y no cosas que le vayan a turbar, a derribar. Entendemos que tenemos que estar informados, es lógico. Las noticias no van a llegar como sea, pero mantengamos la conciencia clara de lo que necesitamos para nuestra alma, hermanos. Necesitamos paz, paz. No saturemos las redes de videos negativos y de informaciones redundantes. Cuídese de los ladrones cibernéticos, hermano. No le esté dando clic a todo lo que aparece. El reino de Yahweh es paz, es gozo. Gocémonos a través de las pruebas. Usted es creyente, usted es hijo de Yahweh, demuéstrelo. Gócese en la prueba, gócese en la tribulación. Porque a veces es fácil decirlo cuando estamos bien, pero ahora que está faltando todo, que no tengo trabajo, que no tengo dependencia, que no puedo congregarme, que no puedo salir para Estados Unidos, que no puedo ir a Higüey, que no puedo ir a La Romana, que no puedo ir a Puerto Plata, no puedo visitar a mis vecinos. Hermano, hay personas que están muriendo y no pueden velar sus muertos. No pueden abrazar a sus seres queridos que están de luto. ¿Vieron lo que pasó recientemente con un pastor de una cantante famosa? Eso es lamentable, pero si nosotros no practicamos la paz en medio de la tribulación, entonces ¿qué Espíritu Santo es que tenemos? ¿Cuál es el espíritu que tenemos, hermanos? Hoy es el tiempo del paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos a practicarlo, hermano. Si Él está dentro de nosotros, Él nos va a dar el gozo. Él va a llenarnos de su presencia, como lo está haciendo en este momento. Él va a fortalecernos, Él va a hacer milagros. A veces nos desesperamos, es normal, no estoy diciendo que no nos desesperamos, va a suceder, pero la paz de Yahweh y el gozo va a surgir, se va a manifestar. Pero yo tengo que estar consciente de eso, hermanos. Tengo que estar consciente. Vemos, hermanos, acá lo que son las parábolas del reino.
Aquellos que aceptan la invitación a la fiesta de bodas se alegran y son felices, en tanto que aquellos que rechazan la invitación son muertos. Y el hombre sin su traje de bodas es echado en las tinieblas de afuera. Mateo 22, del 1 al 14, habla de estas parábolas. El reino de Dios está compuesto de santos y de impuros, de trigo y cizaña, de cosas buenas y cosas no muy buenas, de santidad y de pecado. El reino de Dios aquí en esta tierra está compuesto de eso. Están los que son invitados a las bodas y están los que rechazan la invitación a la boda. Están los que están vestidos de boda y están los que no están vestidos de boda. Están las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. Ese es el reino de Yahweh aquí en la tierra en este tiempo. ¿Cuáles son entonces las señales de la presencia del reino? Bueno, una de estas señales es el echar fuera a los demonios por parte de Yahushua. Cuando Yeshua hacía esto, demostró que había logrado una victoria sobre los poderes del mal y que por lo tanto el reino de Dios había llegado. Dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12, 28. Otra señal es la caída de Satanás. Cuando los 70 regresaron de su misión diciendo que aún los demonios estaban sujetos a ellos, en el nombre de Cristo Jesús, Yeshua el Mesías, Yeshua dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, según Lucas 10, 18. Se está refiriendo al momento en que Satanás estaba despojado de control, no tenía la autoridad. El Mesías estaba aquí, el rey estaba aquí, los poderes estaban sujetos, los demonios estaban echados fuera. El reino había llegado. Satanás estaba atado y no tenía el control. Dios estaba entre nosotros en su Hijo Yeshua. Otra señal de la presencia del reino fue la realización de milagros por parte de Yeshua y sus discípulos. En la ejecución de estos milagros se hace real la venida del reino. Es una de las señales también que se manifestaron de forma extraordinaria, única e irrepetibles, como resucitar a un muerto después de 4 días, dar vida a un ciego nacimiento, caminar sobre el agua, etcétera, etcétera, etcétera. La multiplicación de los panes, milagros que demostraban que el Mesías había venido a establecer el reino de los cielos. Aleluya. Esas son las señales que se manifestaron para darnos a entender todo esto. Yeshua mismo indicó esto en su respuesta a Juan el Bautista, en la cual Dios dio las siguientes instrucciones a los discípulos de Juan: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, otra señal aún más importante que la anterior fue la predicación del evangelio del reino. Por eso Mateo 24 dice que cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones para testimonio, vendría el fin ya definitivo, cuando se cubra completamente. Y eso, hermanos, eso es muy probable que esté a punto de completarse. No sabemos con certeza hacia dónde o hasta dónde ha llegado el evangelio, pero estamos seguros de que ha llegado al mundo entero.
en el sentido de la proclamación durante estos 2000 años, cada rincón del mundo. Pueda que existan tribus todavía que no hayan escuchado o que no tengan el conocimiento, pueda que sí, pero ¿qué tal si ya ese tiempo llegó? ¿Qué tal si ya el Evangelio llegó a todo el mundo? Entonces vendría el fin. Entonces empezaría la gran tribulación. Entonces predicar el Evangelio ya no sería lo mismo. Entonces existiría un ay de los que no están velando, ay de los que no están afirmados, ay de los que no están observando las señales. Tenemos que predicar el Evangelio, pero tenemos que estar claro en quién hemos creído. Al hablar de las señales de la presencia del reino, es importante recordar que la venida del reino no significa un fin al conflicto entre el bien y el mal. La parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio enseñan que uno debe ahora vender todo lo que tiene para entrar al reino. Repito, la palabra del tesoro escondido y la perla de gran precio enseñan que uno debe ahora vender todo lo que tiene para entrar al reino. La parábola de la construcción de la torre y del rey que marcha a la guerra enseñan la importancia de contar el costo antes de entrar al reino nuevamente, dando a entender que el reino ya está presente. Hermanos, no significa que nosotros vamos a vender todo, porque si usted lee lo que yo escribí ahí, dirá, se volvió loco el pastor. Porque la palabra dice que vendió todo. Vendió todo. Para encontrar el tesoro escondido. El tesoro escondido es el reino. Y no vamos a poder vender y comprar el reino. Pero de lo que me está enseñando esto es la importancia de yo aprender a desprenderme de las cosas que me están impidiendo yo ser parte del llamado que el Padre ha hecho. Esto nos enseña el costo, nos enseña a contar el costo antes de entrar al reino. Porque el reino ya está presente, hermano. Eso es lo que nos está enseñando, a que tengamos una mente clara de lo que significa estar en el reino, estar dispuesto incluso a perderlo todo. Casa, terreno, familia, todo. Y el que no está dispuesto a eso, ¿en qué Mesías que ha creído? Quizá no todos pasen por esa, pero ¿y si nos toca? Y si nos toca, hermanos, ¿qué haremos? Depender de Yahweh solamente. Él es nuestro sustento. Y concluyo con esto: las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas describen a la clase de gente de las cuales se puede decir que de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué clase de gente es que se puede decir de ellos es el reino de los cielos? Primero, de los pobres en espíritu, de los que anhelan más y más ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, de los que anhelan recibir más y más de los cielos.
Segundo, de los que lloran, de los que se postran, de los que van ante la presencia de Yahweh y se humillan en lágrimas, reconociendo su incapacidad, reconociendo sus pecados, reconociendo que no son nada. Eso, los que lloran. Tercero, de los mansos, de los que son humildes, que reconocen que no siempre tienen la razón, que aprendemos a callar la boca, a no querer siempre ganar. Los mansos son esos que están en el reino. Cuarto, los que tienen hambre y sed de justicia, los que anhelan la venida de nuestro Salvador para que el reino sea establecido como dice la Escritura. Esos que tienen hambre y sed de justicia. Quinto, los misericordiosos, los que dan, los que ayudan, los que perdonan, los que no guardan rencor, que aprenden a perdonar. Si no perdonamos, no tenemos a Dios. Si no perdonamos a los que nos ofenden, no tenemos a Dios. Va a venir el Mesías y no vamos a ser levantados. Yo lo estoy diciendo de corazón, de verdad, que lo entendamos, aprendamos a ser misericordiosos. ¿Quiénes son los que son llamados, que de ellos es el reino de los cielos? Sexto, los de limpio corazón, los que están dispuestos a guardar Torah, los mandamientos de Dios, que quieren estar cada vez más limpios, que saben que no son perfectos, pero están tratando, están luchando, pidiendo ayuda del Espíritu de Yahweh para que lo ayude a obedecer. Séptimo, los pacificadores, los que no andan buscando pleito, los que no andan buscando contienda, los que no andan buscando ganar los pleitos, son los pacificadores. De ellos es el reino de los cielos. Y por último, octavo, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que están dispuestos a ser perseguidos, a que lo maten, a que lo machaquen, porque el Padre lo haya permitido. Si estamos dispuestos a esto, de nosotros es el reino de los cielos, porque Yahshua vive en nosotros y el Espíritu Santo nos guía y nos enseña y nos pone a sentir para que entendamos esto, hermanos. Esperamos que este estudio de hoy nos ayude a levantarnos, a estar firmes y a entender el reino de Dios que vive en nosotros. Yahweh le bendiga, Yahweh le guarde. El próximo estudio que estaremos impartiendo, lo estaremos impartiendo el sábado en la voluntad de Yahweh. Las preguntas que tengan pueden hacerlas y estaremos dispuestos para responderlas según el Padre nos ayude. Muchas gracias. Shalom. Yahweh le bendiga.